Buenas tardes, hermanos. Gracias a los que ya están conectándose para nuestro estudio del día de hoy. Esta tarde vamos a seguir hablando de Hebreos. Tenemos el tema número 5, nuestra quinta lección, que se titula La fe que vence al enemigo. Y este es un tema muy importante, muy interesante. En este pasaje que vamos a leer se presenta la segunda exhortación de 5 que encontramos en el libro de Hebreos, una exhortación a mantenernos firmes en la fe. Ahorita vamos a ir para allá y sobre todo saber que tenemos nosotros, hermanos, una victoria muy grande, tenemos un privilegio tremendo de saber que lo que vivieron los antiguos, lo que vivieron los personajes del Antiguo Testamento, y para ellos solamente fue una vista lejana, para nosotros es una perfecta realidad. Así es que pensando en eso, vamos a empezar nuestro estudio de hoy, vamos a orar, que el Señor nos dé gracia, sabiduría, a mí para explicarles lo mejor posible y ustedes para recibir también el mensaje. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por el tema que tenemos el día de hoy, hablar acerca de la fe, de la obediencia, de la persistencia, del descanso en ti, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, en esta tarde. Y gracias, Señor, porque encontramos en ti el descanso para nuestras almas, para nuestras vidas en todo momento. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento para acatar tu palabra. Gracias. En nombre de Jesús. Bueno, la fe que vence al enemigo, la fe que nos da el poder, la fe que nos da el poder para poder salir adelante en nuestros problemas. Y la pregunta aquí, hermanos, quién de nosotros en alguna ocasión no se ha sentido eh, abrumado por los problemas quizás de la vida? ¿Cuántos algunas veces se han ido quizás a dormir y pensando en todas las situaciones que estamos viviendo? El sueño se aleja de nosotros, es difícil conciliar el sueño. eh, Muchos pasamos por situaciones durante nuestras vidas, periodos de pruebas, periodos de tribulación, situaciones difíciles. Por supuesto, no todo es obra del enemigo, ¿verdad? A veces son consecuencias de nuestras propias decisiones. Muchas veces hemos tomado las decisiones no más correctas, probablemente, y eso ha traído consecuencias. Y por supuesto que eso nos trae preocupación y nos trae situaciones de angustia muchas veces. El hecho de conocer a Cristo no quiere decir que no tendremos noches en que se nos va a ir el sueño. El cristiano sigue siendo humano. Las cargas de la vida, la situación financiera, los hijos, la salud quebrantada, a veces pareciera que son cargas demasiado pesadas, pero podemos, hermanos, encontrar descanso, apoyo y reposo en la gracia de Jesús. El, el Señor es más grande, hermanos, que todos nuestros problemas, y confiando en Él podremos descansar y crecer, sobre todo en nuestra vida espiritual, resolviendo cada uno de los problemas. Volviendo a nuestro tema y a esta carta del libro de Hebreos, recordemos que los hebreos a los que se les escribe esta carta también tenían el privilegio de poder descansar en Cristo, estaban pasando por pruebas muy difíciles y probablemente ellos, su oración o lo que ellos esperaban era poder evitar, evitar las persecuciones en vez de soportar las tribulaciones, confiando en la gracia que el Señor da y procurando madurar a través de ellas. Y creo que esta ha sido la oración de muchos de nosotros en muchas ocasiones. Tratamos de orar pidiendo que el Señor nos evite pasar por situaciones difíciles, que el Señor aleje de nosotros los problemas, que el Señor resuelva nuestros problemas, en vez de pedirle, Señor, dame la gracia para poder atravesar por este problema y poder madurar acerca de las pruebas que tú me estás mandando. Esta es una oración no tan fácil de hacer, no tan frecuente, porque por lo general le pedimos al Señor que nos aleje las cargas, que nos quite las cargas. Jesús le dijo a Pedro, si ustedes se acuerdan, Pedro ha sido pedido, ¿verdad? Por supuesto por Satanás, para ser zarandeado como trigo. Pero Jesús no le dice
pero yo voy a hacer a un lado esas pruebas, yo te voy a quitar las tribulaciones. Eso es lo que quizás Pedro hubiera querido escuchar y lo que nosotros hubiéramos querido escuchar. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Es decir, vas a ser zarandeado como trigo, vas a atravesar por esos tiempos de tribulación, pero yo voy a orar para que tu fe sea fortalecida en medio de esa situación. Hermanos, esta es una diferencia crucial en la vida del cristiano. Queremos que el Señor aleje los problemas de nuestras vidas. Queremos que el Señor aleje las situaciones difíciles o queremos encontrar paz y queremos encontrar refugio al momento de atravesarlas. Muchísima gente que se ha acercado a la iglesia, muchísima gente que en algún tiempo ha querido ser parte de la iglesia, vienen a través de una situación personal, alguno de estos problemas, finanzas, salud, hijos, familia, matrimonios, en fin, vienen a través de estos problemas, alguien les dijo, mira, vamos a la iglesia para orar por ti y vamos a esperar. La mayoría de las personas, los que llegamos al Señor quizás de esa manera, pensamos que llegando a la iglesia, acercándonos a la iglesia, siendo fieles a la iglesia, congregándonos con regularidad, Dios iba a hacer a un lado esos problemas. Dios los iba a quitar y nosotros íbamos a sentirnos seguros y tranquilos. Mucha gente anuncia el evangelio de esa manera. Ven para que el Señor te libere de todos tus problemas. La solución para tus problemas se llama Cristo. Sí es cierto, pero más que ofrecer que el Señor te va a solucionar tus problemas, la verdad es que Dios te va a dar fuerza, te va a dar sabiduría para poder enfrentar esos problemas. Los vas a tener que enfrentar. Ciertamente el Señor va a evitar muchos de esos problemas. Ciertamente al obedecer al Señor, al conocer al Señor, al estar dentro de su palabra y en su camino, nos vamos a evitar un montón de problemas y se van a hacer a un lado un montón de problemas que si no estuviéramos en Cristo, los acarrearíamos para nuestra vida. Y como les digo, no es que todo el diablo tenga la culpa y que el diablo esté solamente poniéndonos el pie. Muchos de los problemas son consecuencia de nuestras malas decisiones, quizás de nuestros propios errores. Ahí es donde vienen muchos de estos problemas. Pero el Señor nos da la fuerza para poder enfrentarlos y sobre todo para ganar madurez cristiana al enfrentar la prueba. Mucha gente se desilusiona porque dice, es que ya fui 3 veces a la reunión de oración de la iglesia y mis problemas siguen ahí. Y dicen, pues ¿para qué voy? Esto no sirve de nada. No, es que no se trata de que tus problemas van a desaparecer por arte de magia. Se trata de que Dios te va a fortalecer y te va a dar la paz para que puedas enfrentar cualquier situación. Recordemos, hermanos, que los hebreos, a los que está destinados esta carta, estaban también un poco desanimados de la vida cristiana debido a las aflicciones que estaban ellos mismos padeciendo. Esa era una de las razones por las que querían mejor regresar al judaísmo. Dejamos al cristianismo y nos regresamos a nuestra religión para que no nos persigan, para que no nos maltraten, para que no seamos víctimas de la tribulación. El escritor trata de animarlos usando el ejemplo de Israel, que por su incredulidad no pudo entrar en la tierra prometida. El pueblo no había considerado que tendría que vencer a algunos enemigos antes de poseerla, como lo vimos en el libro de Números, en el estudio que tuvimos de Números y el estudio que tuvimos de Josué. En la primera parte de este pasaje que vamos a ver hoy en el capítulo 3 y la primera parte del capítulo 4, el autor vuelve a preparar la superioridad de Cristo, pero esta vez comparándola con Moisés. ¿Se acuerdan las lecciones anteriores? Cristo es superior a los ángeles y vimos las causas por las cuales establece que Cristo es superior a los ángeles. Ahora en este capítulo 3 empieza a decir que Cristo es superior a Moisés. Y Moisés era uno de los líderes más grandes de Israel. En los 2 capítulos anteriores había demostrado que es superior a los ángeles
Y ahora en el capítulo 3 empieza diciendo nuevamente, por tanto, es decir, por haber demostrado que Cristo es superior a los ángeles, ahora vamos a hablar de que también vamos a enfocar nuestra atención en que Cristo es superior también a Moisés. Así es que empezamos a ver de qué manera el Señor es superior a Moisés. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hebreos capítulo 3, versículos desde el primer versículo. Déjenme ponérselos aquí. Y aquí está. Dice, por tanto, así empieza este, este, este capítulo 3 de Hebreos. Es decir, por todo lo que ya hablamos, por todo lo que ya estuvimos anunciando acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, ahora déjenme decirles por qué también es superior a Moisés, dice el escritor de Hebreos. Vamos a leer los 6 versículos primeros y ahorita los analizamos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, es decir, del cristianismo, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual somos nosotros. Si retenemos, subrayen esto en sus Biblias, hermanos, si retenemos firme hasta el fin la esperanza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos firme hasta el fin y la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Como vimos en los capítulos anteriores, el escritor usa comparaciones para demostrar la superioridad de Cristo. Ya estudiamos que es superior a los ángeles y en estos primeros 6 versículos del capítulo 3 aparece un segundo contraste, esta vez con Moisés, uno de los más grandes líderes de Israel. ¿Por qué fue más grande Cristo que Moisés? Primero que nada, por su fidelidad, como dicen los 2 primeros versículos. El autor hace esto de una manera muy lógica. Su primera explicación se debía a la atención que los judíos ponían a los ángeles. Ahora se refiere a uno de los próceres hebreos más destacados. Moisés ocupaba en el pensamiento judío un lugar absolutamente especial. Fue el único con quien Dios habló cara a cara y que recibió directamente los 10 mandamientos, alrededor de los cuales giraba la vida de los judíos. En los evangelios usó a Moisés varias veces para usarlo como sinónimo de la ley, ¿verdad? Jesús decía acerca de Moisés refiriéndose a la ley. Así es que cuando Dios dice que él fue fiel, está hablando, fíjense bien, versículo 1 dice: el llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel. Cristo Jesús es fiel al que le constituyó. Moisés también fue fiel en la casa de Dios, pero aquí es donde empieza a ser un contraste muy especial el escritor de Hebreos. Enfatiza la fidelidad como una característica de Cristo, ¿verdad? Y la usa para exhortar a los destinatarios a que tomen en cuenta también a Jesús. No se claven solamente con Moisés. Moisés fue fiel, sí, pero Jesús también fue fiel. ¿Cuál es la diferencia? Concentren su atención en aquel que fue fiel. Moisés también fue fiel, sí, pero Jesús, fíjense lo que dice aquí, por por su posición de constructor del pueblo judío. Dice el versículo 3, de mayor, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado,
cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés era siervo y era fiel en la casa de Dios. Muy bueno. Pero Jesús fue el constructor de la casa. Jesús, siendo Dios, fue el constructor de la casa. ¿Quién tiene mayor honra? ¿El siervo o el que construyó la casa? El dueño de la casa. Por eso está exaltando aquí la superioridad de Jesús sobre Moisés. Hermanos, aparentemente esto para nosotros no puede tener mayor trascendencia. Podemos decir, bueno, pues eso era un asunto entre judíos, esto era un asunto entre el pueblo de Israel. Esto a mí en qué me afecta. Yo no creo que Moisés sea más grande que Moisés. Sin embargo, hermanos, debemos de pensar que si para los judíos Moisés era el líder más grande o el objeto de admiración más grande, ¿habrá algo en nosotros como cristianos? Estoy hablando siglo XXI, año 2022. ¿Habrá algo para nosotros que a lo mejor de manera inconsciente o consciente estémosle dando más peso que a Jesús? ¿Hay algo más grande para nosotros que el Señor Jesús? Quizás para mucha gente sea su pareja. Para las mujeres quizás su esposo es lo más grande. Y antes que honrar a Jesús, primero está la devoción por el esposo. O al revés, por la esposa. ¿Verdad? Los hombres que antes de su servicio y su devoción a Jesús, primero se deben a su esposa. O esperamos tanto también de los hijos. O quizás nuestro trabajo pensamos que es todavía más importante que Jesús. Obviamente no lo vamos a decir. Si a alguien le preguntan abiertamente, oye, ¿tú crees que tu trabajo o tu esposo, tu esposa, tus hijos es más importante que Cristo en tu vida? Conscientemente, con nuestros labios vamos a decir, por supuesto que no. Jesús es lo más importante para mi vida, lo número uno, lo vamos a decir, pero nuestros hechos, nuestra conducta demuestra que Jesús es el número uno para nosotros, o le damos prioridad a otras personas o a otras actividades en vez de Jesús. No es lo que decimos, porque conscientemente nadie va a decir, para mí mi esposa es mucho más grande y más importante que Cristo. Nadie lo va a decir a lo mejor, o mi trabajo, o mis hijos, o cualquier actividad. Nadie lo va a decir. Pero con nuestros hechos lo estamos dando por entendido, hermanos. Y aquí es donde entra la primera situación que está presentándonos estos versículos en el libro de Hebreos. ¿Quién es más importante? ¿Tu familia o el que hizo, el que creó a tu familia? ¿Quién es más importante? ¿El trabajo o aquel de quien proviene esa fuente de trabajo? ¿Quién es más importante? ¿Tu diversión, tu entretenimiento o aquel que te da la paz para que puedas entretenerte o divertirte o tener alguna actividad? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar? Para los judíos, para los judíos, Moisés lo ponían muchas veces antes que Cristo. Por eso les tiene que escribir el escritor de Hebreos y decirles, cuidado, no es más importante el siervo de la casa, aunque haya sido muy fiel, aunque sea muy bueno, aunque sea algo excepcional y sea algo que admires, alguien que tratas con mucho respeto, pero sigue siendo parte de la casa. Es más importante el constructor de la casa, es más importante el que hizo la casa, el que levantó la casa, o sea, Dios, al cual pertenecía Moisés, al cual pertenece nuestro trabajo, al cual pertenece nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Por tanto, Él es más importante en todas las cosas. ¿Por qué? Por su posición, la posición que tiene
como hijo de Dios. Fíjense lo que dicen los versículos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos todos nosotros, la iglesia, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, esta última frase, hermanos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, presenta para muchas personas un problema. Pongamos atención en esto, por favor. Algunos estudiosos interpretan este pasaje diciendo que nuestra salvación depende de nuestro comportamiento. Hay corrientes teológicas que dicen que nuestra salvación depende de nuestras obras, depende cómo nos portemos, depende lo que hagamos, depende de eso nuestra salvación. Y a simple vista, si lo leemos aquí, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, seremos de Él. Parecería que dice eso, pero no, hermanos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es que si mantenemos firme hasta el fin nuestra confianza, pertenecemos a la casa de Dios. Lo que dice este texto es que la casa de Dios se compone de creyentes, de hijos, que ya somos parte del reino de Dios. La prueba de que una persona pertenece a ella está en retener firme hasta el fin la esperanza. Es decir, no nos hacemos parte de la casa de Dios por estar firmes, sino porque ya pertenecemos a Él. La primera parte del versículo dice, Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos todos nosotros. ¿Ok? Somos todos nosotros. Somos creyentes en Cristo por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo, sino por fe en Jesucristo. Somos salvos. Por tanto, como ya soy salvo, como soy creyente, tengo que retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Mi comportamiento, mis frutos, mis obras, como dice Santiago, no son para ganar la salvación, sino son porque ya tengo la salvación y porque ya soy salvo en Cristo. Entonces ahora yo tengo la responsabilidad de vivir como hijo de Dios. Tengo la responsabilidad de ser obediente al Señor y tengo la responsabilidad de retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa es mi responsabilidad como cristiano y mi privilegio. Es el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Es el privilegio que el Señor nos ha dado. Así es que Cristo es superior a Moisés. ¿Moisés fue un gran líder? Sí. ¿Tiene un lugar de prominencia en la historia del pueblo de Israel? Por supuesto que sí. ¿Fue muy fiel Moisés en toda la casa de Dios? Sí, pero Cristo es superior, porque Cristo no solamente fue un siervo, sino que Cristo es hijo y Cristo es Dios y Cristo es el creador. Y ahora nosotros pertenecemos a esa casa, no solamente los judíos, no solamente es para un pueblo, ahora es para toda la humanidad y nosotros somos parte de esa casa. Así es que cualquier cosa, hermanos, para los judíos en este ejemplo era Moisés. Quizás para nosotros es algo más que puede estar ocupando el primer lugar en nuestras vidas y tenemos que dejar que sea Cristo, que sea el Señor, que sea solamente Él en primer lugar y todo lo demás viene abajo. Por eso entonces viene la segunda exhortación que encontramos en este libro. Recuerden que les dije al principio en el capítulo 1, en la primera lección, que a lo largo de este libro de Hebreos, esta carta, encontramos cinco exhortaciones al pueblo de Dios y esta es la segunda. Tenemos que recordarlo. ¿Por qué? Porque solamente recordando lo que el Señor nos habla, tenemos que
tener advertencias de parte de Dios. Este, ¿De qué se trata? Vamos a ver. Versículo 7 del capítulo 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en mi corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esta es la segunda exhortación. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 está la primera exhortación. Por tanto, miren que no se deslicen, no nos deslicemos, tengamos cuidado, seamos obedientes, sigamos buscando del Señor. No descuidemos una salvación tan grande. Esa fue la primera exhortación. Y aquí viene la segunda exhortación. Por tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si estamos escuchando al Señor, no podemos endurecer nuestros corazones. Este es el riesgo, hermanos, de desobedecer a la verdad. La primera exhortación nos habla del riesgo de descuidar una salvación tan grande. Esta segunda exhortación nos habla del riesgo de desobedecer a la verdad. Cuando la indiferencia es persistente, se da lugar a la desobediencia. Déjenme repetirles esta frase, me encantó en este estudio que estamos teniendo. Cuando la indiferencia es persistente, da lugar a la desobediencia. Cuando somos indiferentes, hermanos, a nuestra relación con Dios, cuando somos indiferentes a nuestros tiempos con Dios, cuando somos indiferentes a congregarnos para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión unos con otros, para estar en medio de esos ambientes espirituales que solamente el Señor nos puede provocar en la iglesia, cuando somos indiferentes a escuchar la amonestación del Señor, a arrepentirnos de nuestros errores, arrepentirnos de nuestros pecados y enderezar nuestro camino, hermanos. Cuando somos indiferentes a todas estas llamadas de atención de parte de Dios, cuando endurecemos nuestros corazones, se da lugar a la desobediencia. Por lo cual, dice este versículo, por lo cual nuevamente hace referencia a la enseñanza anterior acerca de que Cristo es superior. El peligro lo señala este versículo 8 precisamente. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. La palabra endurecer tiene un sentido de encallecer. Los callos en los pies o manos no surgen de repente, sino que son provocados irritaciones constantes. Aquellos que tocan guitarra saben que estos dedos, ¿verdad? Al principio, cuando empiezas a tocar la guitarra, te duelen, te arden. ¿Por qué? Porque las cuerdas de la guitarra provocan ese ardor. Pero mientras más tocas la guitarra, se van desarrollando en las yemas de los dedos unos callitos, ¿verdad? Que es acumulación de tejido muerto, se va acumulando ahí y de pronto puedes ya tocar y ya no sientes el dolor, ya no te lastima. ¿Por qué? Porque se generó un callo, se generó una composición de células muertas que evitan que sientas ya ese dolor. A eso se refiere este versículo. No endurezcáis vuestros corazones, no dejes que tu corazón se vuelva calloso, que ya es insensible totalmente a la palabra de Dios. Santiago decía, hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, oidores. Mucha gente, muchos cristianos han endurecido su corazón a causa de la indiferencia. Han dejado que su corazón
se vaya endureciendo, endureciendo. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos predicaciones, escuchamos amonestaciones, escuchamos exhortaciones, pero ya no nos provocan, ya no nos provocan arrepentimiento, ya no nos provocan esa confrontación del Espíritu Santo de Dios con nosotros, porque nuestros corazones se han endurecido, se han hecho un callo y ya cuando la palabra llega ya no nos molesta, ya no nos duele, ya no sentimos una responsabilidad por esa palabra, hermanos. Una conciencia se vuelve insensible a la palabra de Dios cuando el corazón se puede endurecer, endurecer. Y empieza a hablar acerca de lo que pasaron en el desierto, ¿verdad? En el desierto, citando al Salmo 95, se refiere a la falta de fe mostrada por los israelitas en el desierto. Cómo los destinatarios de esta carta conocían perfectamente las frases en la provocación, en el día de la provocación o en la tentación del desierto. El pasaje usa estas expresiones para enseñarles que no debían de endurecer su corazón como sus antepasados, a quienes el Señor dijo: por tanto, juré en mi ira. Por tanto, juré en mi ira, dice el versículo 11, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Aquel que endurece su corazón, aquel que se vuelve indiferente a la palabra de Dios, aquel que se vuelve insensible a la palabra de Dios, está haciendo aquí la advertencia fuerte, hermanos, la exhortación: no entrarán en mi reposo. Versículo 12 hace una advertencia: mirad, hermanos, así empieza, mirad, mirad, hermanos, tengan cuidado, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado, cristianos, que ninguno de nosotros, dice, que ninguno de nosotros tenga un corazón lleno de callos, endurecido, que haya provocado incredulidad y que eso nos haga apartarnos del Dios vivo. Esta es la segunda exhortación, vuelvo a insistir en esto, que nos presenta el libro de Hebreos. La primera fue: cuidado, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La segunda exhortación es: hermanos, cuidado, que no se te endurezca el corazón, no te vuelvas indiferente, no te vuelvas insensible a la palabra de Dios. No vayas y escuches nada más por rutina y solamente salgas de la reunión, de la iglesia, del estudio, sin haber considerado tu propia vida como delante de un espejo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, otra vez, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Se exhorta nuevamente, hermanos. Vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos, tenemos que estar juntos. Les dice: tenemos que mantener firme esta confianza. Cuando se ilustra aquí en este versículo 15, otra vez se vuelve a repetir: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Los israelitas habían recibido la promesa de la tierra prometida, un gran privilegio, pero lo perdieron. Toda esa generación del desierto lo perdió porque provocaron a Dios por falta de fe. Lo vimos en el estudio del libro de Números. La incredulidad y la desobediencia provocaron que toda una generación quedara fuera
del reposo del Señor. Entonces hace este paralelismo, dice el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esto habla, hermanos, de que habían sido escogidos. Era un pueblo que había sido escogido, que se les había dado la oportunidad de descansar en el Señor después de tantos años de esclavitud. Tenían la oportunidad de haber sido redimidos por el Señor. Fueron los escogidos de parte de Dios. Fueron los escogidos, los que llamó Moisés. Lo mismo que a los que les está escribiendo, y lo mismo nosotros hemos sido escogidos para estar en el reposo del Señor. ¿Quiénes le provocaron? Estos desobedientes. ¿Y quiénes y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El descanso para los israelitas era la tierra prometida, hermanos. Para los destinatarios de la carta a los hebreos, una vida de confianza y de dependencia de Dios. Ese es para nosotros el reposo de Dios. Una vida de confianza y sabiendo que dependemos totalmente de Dios. El versículo 18, los judíos tenían la promesa de que hallarían descanso en la tierra prometida, ¿verdad? Tenemos esa palabra reposo, el reposo del Señor. El reposo se refiere, tiene tres acepciones, tiene tres significados aquí porque aparece repetido varias veces. Se usa primeramente como la paz de Dios. Necesitamos el reposo de Dios, necesitamos la paz de Dios. En medio de todos nuestros problemas, tribulaciones, angustias, situaciones que estamos enfrentando, algunas a causa de nuestros errores, como decíamos, unos a causa del maligno que está lanzando sus dardos de fuego, necesitamos la paz de Dios. Cualquiera de nosotros que estamos aquí sabemos que necesitamos la paz de Dios. Eso es parte del reposo que tenemos con Dios. También como en la tierra prometida sabemos que nos espera un tiempo de reposo. Cuando nuestra vida termine aquí, cuando nuestra vida física termine aquí y vayamos al encuentro con el Señor, sabemos que tenemos una tierra prometida, sabemos que tenemos una morada que el Señor ha prometido para nosotros, como lo hemos estado viendo en nuestra serie de los domingos. El Señor va a preparar una morada y tendremos ahí nuestro reposo eterno, ¿verdad? Así es que ahí van dos. El reposo que necesitamos en medio de este tiempo, el reposo que vamos a tener en el tiempo del Señor. Y la tercera acepción de la palabra reposo aquí, hermanos, está muy interesante, porque habla de que en el libro de Génesis, cuando se habla de la creación, cuando dice que Dios reposó, hay un dato muy curioso. Todos los otros días de la creación dice, y fue la noche y el día del primer día. Y después hizo Dios esto y el otro, y las lumbreras y todo esto, y fue la noche y el día del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto día. Siempre dice, y fue la noche y el día, es decir, una obra completa. Pero cuando habla del séptimo día, cuando el Señor reposa de todas las obras que había hecho, no se habla de noche y de día. Es decir, es un reposo eterno, hermanos. No fue cuestión de que empezó en la mañana y empezó en la noche. El reposo del Señor es un reposo eterno, es un reposo divino. Y nosotros estamos dentro de ese reposo divino de todas nuestras obras, hermanos. Esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. El Señor está viviendo en un eterno tiempo de reposo. Ahora, no entendamos reposo como que esto es reposo. Ay, el Señor está reposando y yo voy a reposar. No, no, no tiene que ver con eso. Reposo tiene que ver con ausencia de preocupación, con ausencia de angustia, con ausencia de tribulaciones. El reposo del Señor significa que
como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca y aunque no haya ovejas en los corrales y las vacas sean quitadas de la majada y falte el fruto del olivo y las vides no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Eso significa estar en el reposo del Señor. No me importa que mi salud está quebrantada. Me duele físicamente, quizás. eh, Puede ser que esté experimentando dolor por algo que está pasando en mi vida. Siento la incomodidad, el desconfort que causa la enfermedad en mi vida o en la de un ser amado mío. Pero en medio de todo eso, yo puedo estar en el reposo del Señor, sabiendo que el Señor tiene cuidado de mí. Puedo estar atravesando un problema matrimonial o con mis hijos, familiar. Puedo estar atravesando una situación difícil, pero en medio de esa situación yo estoy dentro del reposo que Dios me permite dar, sabiendo que a final de cuentas todo le pertenece a Él, sabiendo que a final de cuentas Él es el dueño de la casa, Él es el hijo, yo soy parte de esa casa y Él tendrá cuidado de mí. Ese es el reposo al que nos invita en este momento el escritor de Hebreos. Esa es la advertencia. No te alejes, no te vuelvas duro, no te hagas insensible a la palabra de Dios a causa de lo que estás viviendo, a causa de tus problemas, a causa de tus constantes tribulaciones. No endurezcas tu corazón, escucha al Señor, oye su palabra. ¿Por qué? Porque necesitas entrar en ese reposo. Todos los que fueron rebeldes en el desierto no pudieron entrar en la tierra prometida. No, no fueron capaces de creer a pesar de todo lo que habían visto, a pesar de cómo el Señor los llevó por ese desierto, a pesar de cómo los sacó de Egipto, a pesar de que vieron tantos milagros, no creyeron y no quisieron obedecer. Por tanto, en su rebeldía no pudieron entrar en el reposo de Dios. Cristianos, en este tiempo, nosotros como cristianos, hermanos, la pregunta es, ¿estamos viviendo dentro del reposo de Dios? En este eterno compás en el que Dios está en reposo, o estamos viviendo en la rebeldía y la desobediencia del desierto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se endureció, porque no hemos querido oír la voz de Dios, porque vamos y escuchamos y nos volvemos oidores olvidadizos de la palabra de Dios y no hacedores de la palabra. Porque Dios nos ha confrontado muchas veces y nos ha dicho tantas veces lo que debemos de hacer y lo que debemos dejar de hacer y no lo queremos hacer porque nuestro corazón se ha endurecido. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuántos cristianos en este tiempo, cuántos cristianos pierden el sueño por problemas que están atravesando? ¿Cuántos cristianos han empezado a buscar soluciones donde Dios les dijo que no buscaran soluciones? ¿Cuántos cristianos están tratando de acallar sus conciencias con diferentes actividades porque saben que han desobedecido la voz de Dios? ¿Cuántos cristianos, y hermanos, esta pregunta va con mucho amor, cuántos de nosotros estamos viviendo fuera del reposo de Dios a causa de nuestra incredulidad, a causa de nuestra desobediencia, a causa de la dureza de nuestros corazones? ¿Cuántos estamos viviendo en esa situación, lejos del reposo de Dios? Capítulo 4. Temamos pues, sigue la exhortación. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada
de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermano, lee por favor despacito este versículo, aquí te lo dejo. Léelo por favor despacito, asimílenlo por favor, hermanos, en su corazón, en su mente. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Ya creíste en Cristo? ¿Has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Insisto, no te estoy hablando de ausencia de problemas. No te estoy hablando de ausencia de situaciones difíciles. No te estoy hablando de ausencia de tribulaciones y pruebas. Te estoy hablando de que si hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, a pesar de lo que esté pasando en nuestras vidas. Los que hemos creído, si es que hemos creído, entonces entramos en el reposo de Dios. Tenemos que estar en el reposo. Ciertamente nos causa tristeza la enfermedad, ciertamente nos causan tristeza los problemas, ciertamente nuestra mente está pensando cómo vamos a solucionar este problema. Es cierto, así es, porque somos humanos. Pero en medio de eso, hermanos, en medio de eso, tenemos que estar en el reposo de Dios. Y el nivel de aflicción de nosotros no puede ser más grande que el reposo que tenemos en Cristo. El reposo en el Señor, la paz que tenemos con el Señor, la fe que tenemos en el Señor, tiene que superar por mucho el nivel de problemas y de angustias que estemos experimentando en nuestras vidas. No podemos nosotros como cristianos, hermanos, salirnos del reposo del Señor. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Tu vida, hermano, mi vida, todo lo que resta de nuestras vidas, hermanos, ya está escrito, ya está escrito desde antes de la fundación del mundo. Los problemas que estamos atravesando y lo que estamos viviendo y nuestro destino final ya está escrito en el Señor. No podemos vivir pensando que no podemos vivir estableciendo en que nuestras vidas van a la deriva, que nuestras vidas ya están en Cristo, y si nuestras vidas ya están en Cristo, nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida, y en ese libro de la vida ya está el final de nuestras obras. Ya sabe el Señor todo lo que va a suceder en nuestra vida y tenemos que estar en ese reposo. Nosotros hemos creído, hermanos, nosotros hemos creído. Refiriéndose a esta generación del desierto, eran acreedores a un castigo por la desobediencia. Y la gente que estaba recibiendo esta carta y nosotros también, hermanos, estamos en peligro de cometer el mismo error que los israelitas en el desierto, que habían recibido un juicio físico. Ahora los receptores de la carta de los hebreos estaban en peligro de recibir un castigo por su incredulidad, y por eso se les exhorta a tener cuidado y procurar entrar al reposo que Cristo nos está ofreciendo. Vamos adelante, en versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo que después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo,
Si oyereis hoy su voz, y lo vuelve a repetir, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, qué palabra. Por tanto, procuremos entrar. Procuremos entrar. ¿Por qué dice procuremos entrar? Porque no es fácil entrar en el reposo de Dios. Porque no es fácil que nuestras mentes, que nuestras actitudes, nuestras conductas se comporten como verdaderos cristianos que estamos confiando plenamente en el Señor. Y la exhortación aquí es el riesgo de endurecer nuestro corazón y de volvernos incrédulos e insensibles a lo que Dios está estableciendo. Y si Dios dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis amados hermanos, créanlo, porque ya está escrito todo el resto de la historia. Y si el Señor nos dice aquí que entremos en el reposo de Dios, que aprendamos, que procuremos entrar, porque no es fácil. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de obediencia. Tenemos que ser cristianos que sabemos cómo, cómo entrar en ese reposo. Para que ambos pueblos pudieran entrar en el descanso, tenían que luchar con varios enemigos. Israel en el desierto tenía que luchar contra todos esos enemigos para poder entrar en la tierra prometida. Nosotros también enfrentamos una guerra espiritual, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Así es que hay una guerra que tenemos que luchar. Por eso dice, procuremos entrar, procuremos pues entrar en aquel reposo. La palabra procurar implica que la vida de reposo no es fácil. Cuando alguien voluntariamente declara su fe en Cristo y toma las promesas de Dios, puede esperar ataques del enemigo. Por eso es que tenemos que pelear una batalla de fe que es necesaria antes de merecer el descanso. En este sentido, se puede decir que la fe no es pasiva, sino activa. La fe no es quedarnos quietos y nada más esperar a ver qué pasa. No, tenemos que procurar entrar en el descanso. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que dejar que el Señor obre a través de nuestra vida. Y cierra con este precioso versículo, esta exhortación, hermanos. Léanlo conmigo, por favor, dice el versículo 12, porque la palabra de Dios, es decir, como consecuencia de todo lo que estamos diciendo, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este pasaje está diciendo, procuren entonces entrar en el reposo, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, expone a la luz sus debilidades y no pueden engañarla. Se le compara con una espada de dos filos porque penetra profundamente en la vida y porque contiene dos divisiones. Ahí están los dos filos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento representan esos dos filos. El propósito de usar este ejemplo es acudir a los lectores para que se dieran cuenta de su situación crítica por tratar de escapar a las persecuciones. Iban a perder los privilegios de reposar en Cristo. El énfasis se pone en la profundidad a la cual la palabra puede penetrar y en su eficacia para entender los pensamientos, para entender las intenciones del corazón. No importa lo que hagamos, amados hermanos, la Biblia revela lo que somos. Por eso debemos ser diligentes y no endurecer nuestros corazones. Este pasaje expone la incredulidad, el miedo, la cobardía que estaban motivando a los destinatarios a regresar al judaísmo. La palabra de Dios es capaz de entrar hasta lo más recóndito en su corazón
y sacar a la luz las razones que tenían para querer volver a sus tradiciones. No hay ninguna persona que se pueda esconder de la actividad de la palabra divina. La Biblia lo discierne todo, y el estar bajo ese conocimiento, uno es llevado a juicio. Hermanos, como cristianos nosotros siempre encaramos estas mismas situaciones. Nosotros vivimos estas situaciones. Solamente consideremos esto para terminar nuestro estudio de hoy. Estos hebreos a los que se les escribe y se les da esta exhortación tan tremenda, estaban viviendo persecución, los estaban matando físicamente, estaban siendo atravesados por espadas romanas, les estaba costando la vida físicamente, a ellos, a sus seres amados, a sus familias, a sus hijos, a sus bebés, los estaban matando por decir que eran cristianos. Esta exhortación tan fuerte les está diciendo, no se acobarden. ¿Los van a matar? Probablemente sí. ¿Los van a perseguir? ¿Los van a exiliar? ¿Los van a correr? ¿Los van a expatriar? Sí. Pero no por eso ustedes regresen de donde los sacó el Señor. No regresen al judaísmo con tal de tener a todos contentos y mejor aquí ya estoy contento con todos, haciendo lo que antes hacíamos y viviendo como antes vivíamos, porque el cristianismo es muy peligroso, me está poniendo en riesgo mi vida. No sé si la vida de alguno de ustedes que me escucha hoy está en riesgo a causa del cristianismo. ¿Por qué hemos de regresar a la vida antigua, hermanos? ¿Por qué hemos de regresar a nuestras viejas costumbres? ¿Por qué hemos de regresar a nuestro viejo estilo de vida? En vez de seguir perseverando en el camino del Señor, en vez de seguir manteniendo firme nuestra esperanza hasta que el Señor venga por nosotros. Mis amados hermanos, esta exhortación ojalá quede en nuestros corazones. Si escuchas hoy su voz, no te endurezcas, no endurezcas tu corazón. No hay nada más importante en tu vida que Cristo. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a tu trabajo. Cristo es superior a tu familia. Cristo es superior a tus seres amados. Cristo es superior porque Él es el creador, porque Él es el dueño, porque Él es el Señor de nosotros. Y si nosotros entendemos eso, todo lo demás, el trabajo, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, todo lo demás, podrá entrar en su reposo. Y nosotros entraremos en ese reposo. Pasaremos aflicción, sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo los voy a hacer entrar en mi reposo, dice el Señor. Amén. Padre, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, porque podemos entrar en tu reposo. Señor, si alguien en esta tarde que nos está escuchando, su vida no está dentro de tu reposo por cualquier situación. Si alguien pensó que el venir a Cristo automáticamente sus problemas iban a desaparecer y se siente decepcionado, Señor, permite que su corazón no se endurezca en esta tarde y que escuche tu palabra. En el mundo tendremos aflicción, pero tú harás que entremos en tu reposo aún en medio de esa aflicción. Y entraremos en ese reposo obedeciéndote con fe, madurando a través de nuestros problemas, a través de las situaciones. Maduraremos hasta que tú, Señor, pongas en nuestro corazón ese reposo que tanto necesitamos. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso y gracias por tu palabra. Gracias por estos hermosos versículos de Hebreos y gracias por la exhortación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Pues gracias, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Gracias por estar esta tarde. Si el Señor permite, nos encontramos entonces la próxima semana con el favor de Dios aquí en nuestro estudio y el domingo, por supuesto, en nuestro culto general
en la iglesia. Dios les bendiga, el Señor quede con ustedes.